Cierra los ojos e imagina que, en este preciso instante, estás a punto de cruzar un umbral. No un umbral físico, sino mental, tan real y poderoso como cualquier puerta de hierro o muro de concreto. Este umbral separa dos realidades: la de la persona que sobrevive reaccionando al mundo y la de la persona que moldea el mundo con la fuerza de su mente, sus decisiones y su propósito. Este es el territorio de las leyes del éxito. No se trata de reglas abstractas ni de consejos aleatorios que encuentras en libros de autoayuda simplistas. Estoy hablando de leyes al mismo nivel de la gravedad o la electricidad, fuerzas silenciosas, universales e imparciales. Quien las conoce y aplica, asciende. Quien las ignora, tropieza, aunque tenga buenas intenciones y mucho esfuerzo. Durante más de 20 años, me dediqué a estudiar a los hombres y mujeres que transformaron lo imposible en cotidiano. Multimillonarios, inventores, líderes, emprendedores que, incluso empezando con poco o nada, rompieron los límites de la época, de las condiciones e incluso de sus propias limitaciones personales. Al conversar con Andrew Carnegie, al observar a Henry Ford, al sumergirme en la trayectoria de Thomas Edison, descubrí algo que pocos se atreven a ver. El éxito no es suerte. El éxito es una ciencia mental, una ingeniería de actitudes internas que inevitablemente construye una nueva realidad externa. La mayoría de las personas vive con la mente a la deriva, esperando que la corriente de la vida las lleve a algún lugar mejor. Pero los que triunfan son diferentes. Ellos navegan con mapa, con brújula y, más importante, con un norte definido. No solo piensan con dirección. No solo actúan con estrategia. No solo desean con la intensidad suficiente para incendiar los obstáculos. Y lo que hace especiales a estas personas no es un alto coeficiente intelectual, ni nacer en cuna de oro, ni una personalidad naturalmente carismática. Lo que los separa del resto del mundo es el dominio de estas leyes que estás a punto de descubrir. Ellos aprendieron, por estudio, por práctica o por sufrimiento, que el éxito se siembra en la mente, se cultiva con disciplina y se cosecha con constancia. Y que cuando obedeces ciertas leyes mentales, el universo responde con oportunidades, encuentros, ideas, circunstancias que parecerían magia para quien solo observa desde afuera. Estas leyes no fueron creadas por mí. Yo solo las organicé, las nombré y las hice accesibles a quien tiene el valor de aplicarlas. Estaban presentes en la mente de los grandes desde antes de que sus nombres brillaran en los titulares. Y están disponibles ahora para ti, no como frases de efecto, sino como peldaños reales de una escalera que lleva a la cima, un paso a la vez. Este no es un discurso para entretenerte, es una invitación, un llamado, una convocatoria para que te conviertas en arquitecto de tu propio destino, usando las mismas herramientas que los más grandes ya usaron. Pero atención, estas herramientas no funcionan solas, requieren acción, compromiso, revisión constante. No hay atajos, pero hay un camino. Y si estás dispuesto a caminar con enfoque y fe práctica, la vida que deseas ya ha comenzado a moverse en tu dirección, aunque no te des cuenta. Así que ajusta tu postura mental, aleja por ahora el ruido del mundo exterior y sumérgete conmigo en las leyes del éxito, no como quien observa, sino como quien despierta. Porque estas leyes, cuando se comprenden de verdad, no solo transforman tu vida, transforman a ti en el tipo de persona que transforma el mundo. Empecemos con la ley más fundamental e innegociable del éxito, el propósito definido. Ninguna construcción se levanta sin planos, ningún río corre sin cauce, ningún barco parte sin puerto de llegada. De la misma manera,
Ninguna mente humana alcanza alturas extraordinarias sin un propósito que funcione como brújula permanente, incluso cuando las tormentas de la vida intentan empujarla en todas direcciones. Esta es la primera y más crucial de las leyes del éxito, y no es casualidad. Durante toda mi trayectoria entrevistando, estudiando y conviviendo con los mayores realizadores del mundo, percibí que había algo en común en todos ellos, algo que brillaba en sus ojos y resonaba en sus palabras. Cada uno sabía exactamente lo que quería. No confundas esto con deseos vagos como quiero ser feliz, quiero ser rico o quiero ser reconocido. Esos son ruidos, no rutas. El propósito definido es una afirmación clara, escrita, repetida, visualizada, incorporada al punto de convertirse en parte de tu sistema nervioso. Es una decisión de vida que filtra todo: las amistades, los hábitos, las inversiones de tiempo, las lecturas, los riesgos que se acepta o no correr. Sin él, eres como un globo sin cuerda. Vuela unos metros, pero termina perdido en el viento de las circunstancias. Con él, incluso cuando te derriban, te levantas y sigues la dirección original, porque la mente sabe a dónde debe regresar. Andrew Carnegie, cuando me propuso el desafío de organizar una filosofía práctica del éxito, no dudó ni una sola vez. Él ya tenía, desde muy joven, un propósito inquebrantable: no solo enriquecerse, sino ayudar a otras personas a crecer mediante el conocimiento. Por eso, fundó más de 2.500 bibliotecas públicas. El dinero llegó como consecuencia de un propósito que era más grande que él mismo. De la misma manera, Thomas Edison no quería solo inventar, quería transformar el mundo con la luz, literalmente. Y esa imagen, la de un mundo iluminado por su invención, era tan vívida en su mente que ninguna de sus más de 1000 fallas lo desvió. Él decía: no fracasé, solo descubrí 1000 maneras que no funcionan. Estos hombres tenían lo que hoy muchos desprecian: dirección inquebrantable. Porque vivimos en una era de distracciones, de múltiples estímulos, de deseos desechables. Las personas se lanzan a proyectos con el entusiasmo de una chispa, pero los abandonan al primer viento contrario. Esto sucede porque falta el pilar, falta el ancla, falta el propósito definido. Una mente sin propósito es como un ejército sin general. Reacciona, retrocede, se confunde, se sabotea. Una mente con propósito es como una flecha. No importa cuántas veces sea tirada hacia atrás, siempre está lista para avanzar. Y aquí va algo práctico. No basta con saber tu propósito. Necesitas escribirlo. Necesitas leerlo en voz alta 2 veces al día, al despertarte y antes de dormirte. Necesitas visualizarte ya viviendo ese propósito como si fuera real, como si estuviera sucediendo en este preciso momento. La mente no distingue la imaginación de la realidad, y cuanto más te sumerges en esa imagen interna, más se manifiesta externamente, porque tu cerebro comienza a actuar en consecuencia. Empiezas a identificar oportunidades antes invisibles, atraes a las personas correctas, desarrollas instintos que antes no tenías. Todo esto porque el propósito es un código que reprograma tu enfoque. Hay una frase que me gusta mucho: un hombre con un propósito claro puede superar cualquier obstáculo, porque sabe que el obstáculo es solo parte del camino. Cuando realmente defines tu razón de estar aquí, no para sobrevivir, sino para impactar, la vida comienza a reorganizarse a tu favor. Pero atención, esto requiere revisión constante. El propósito no es un tatuaje, es un compromiso renovado. Madura, se expande, a veces cambia de forma, pero nunca pierde la esencia. Hoy, antes de seguir, quiero que te preguntes con brutal honestidad: ¿cuál es mi propósito definido? No aceptes respuestas genéricas. Ve a fondo. Pregúntate:
Si tuviera que pasar los próximos 20 años de mi vida construyendo algo que hiciera vibrar mi corazón, ¿qué sería? Escríbelo. Ahora. Y si puedes, léelo en voz alta. Siente el peso y el poder de ver ese propósito en palabras. Porque mientras solo esté en el pensamiento, será un sueño. Cuando esté escrito, será una meta. Y cuando se viva, será un legado. El segundo punto de esta jornada, y una de las más poderosas leyes del éxito que descubrí en años de convivencia con los mayores realizadores del planeta, es el dominio del pensamiento organizado. Y fíjate bien, no estoy hablando de inteligencia bruta, ni de acumulación de información, sino de una estructura mental afilada como una navaja, que sabe separar lo esencial de lo accesorio, lo real de lo ilusorio, lo útil de lo urgente. Los millonarios, los visionarios, los constructores de imperios no piensan más que los demás. Piensan mejor, piensan con método, con claridad y con dirección. Esa es la diferencia que separa mentes ocupadas de mentes productivas. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en un torbellino de pensamientos sueltos, ideas inconexas, preocupaciones que se amontonan como papeles desordenados sobre un escritorio sin cajones? Es común, pero no es inevitable. Quienes moldean el mundo a su alrededor han aprendido a controlar el flujo interno de sus pensamientos. Escriben sus ideas, planean, crean sistemas, construyen mapas mentales, piensan por prioridades, por objetivos, por etapas. No se levantan y salen corriendo, se levantan y revisan el plan del día. No actúan por impulso, actúan por estrategia. Eso es pensamiento organizado y es tan poderoso como una máquina bien engrasada, funcionando día tras día sin perder el ritmo. Henry Ford es un ejemplo perfecto de esto. No era el más culto, no era un gran orador, pero su mente operaba como una línea de montaje, simple, funcional, eficiente. Mientras muchos intentaban reinventar la rueda, Ford diseñó un proceso, dividió tareas, organizó la producción, creó un modelo replicable. Su pensamiento era un motor. Y es por eso que, incluso con recursos limitados al principio, construyó una de las mayores revoluciones industriales de la historia. Y todo comenzó en lo invisible, en la forma en que estructuraba su razonamiento. Otro ejemplo viene de una mujer llamada Mary Kay Ash. Ella fundó Mary Kay Cosmetics después de años de ser subestimada en el mundo corporativo. Empezó con un simple plan de negocios escrito a mano. Organizó la forma en que trataría con sus representantes, cómo premiaría el esfuerzo, cómo fidelizaría a las clientas. Cada decisión se basaba en una lógica clara, en un pensamiento objetivo. Y eso fue lo que le permitió transformar una empresa casera en un imperio multimillonario. Fíjate, no era magia, era método. Pero ¿cómo cultivar este tipo de mente? Empieza por lo simple. Al despertar, no te lances directamente a la vorágine del día. Reserva 10 minutos para organizar tu pensamiento. Escribe 3 objetivos del día. En vez de dejar que las ideas pasen como nubes, captúralas. Usa papel, aplicaciones, pizarras. Crea listas. Establece orden. Visualiza qué viene antes y qué viene después. Practica el arte de pensar como un ingeniero de tu propia vida. Y más, crea un ritual semanal para revisar qué funcionó y qué necesita ajustes. Los grandes no operan en ciclos caóticos, operan en ritmos estratégicos. Evita el veneno de la sobrecarga mental. Pensar en todo a la vez es como intentar beber de una manguera abierta al máximo. Te ahogas. Un pensamiento a la vez, con dirección. Cuando vayas a resolver un problema, aíslalo. Pregúntate, ¿cuál es el verdadero desafío aquí? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuál es el mejor paso siguiente? Este tipo de pensamiento estructurado te ahorra años.
te saca de la carrera y te pone al mando. Y nunca subestimes el poder de parar y reflexionar. En un mundo que valora la velocidad, los millonarios saben que detenerse a pensar es lo que evita decisiones malas que cuestan fortunas. Protegen momentos de silencio. Piensan con papel y lápiz. Piensan con brutal claridad. Y por eso, cuando actúan, la acción es certera. ¿Quieres saber por qué muchos trabajan tanto y aún se sienten estancados? Porque piensan de forma caótica. Los exitosos primero organizan su mente y luego el mundo se organiza a su alrededor. Así que la tarea de hoy es simple y transformadora. Saca tus pensamientos de tu cabeza y ponlos en papel. Clasifícalos, reordénalos, dale nombres a tus objetivos. Concreta lo que está en abstracto. Porque una mente desorganizada genera una vida desorganizada, pero una mente clara construye futuros grandiosos. El tercer punto, y una de las leyes del éxito más subestimadas que he tenido el privilegio de observar repetidamente entre los grandes hacedores, es el poder de la autodisciplina. Si el propósito definido es el motor que impulsa y el pensamiento organizado es el volante que dirige, la autodisciplina es el combustible que mantiene todo en movimiento. Incluso cuando los vientos son contrarios, incluso cuando el cansancio golpea, incluso cuando nadie está mirando. Es la fuerza silenciosa detrás de los mayores logros, la chispa constante que transforma el "algún día lo haré" en el "hoy otra vez lo hice". Pero aquí hay una verdad que pocos admiten. La autodisciplina no nace con nadie. Se construye, se entrena, se pule como un músculo que comienza débil, pero que crece con el uso consciente. Los millonarios, los innovadores, los autores de su propia historia, no tienen superpoderes, solo tienen un pacto interno con la constancia. Han entendido que el éxito no es un evento, es un proceso, y que el proceso exige repetición incluso sin glamour. Incluso sin aplausos, incluso sin ganas. Mira el ejemplo de Benjamin Franklin. Él creó una tabla con 13 virtudes que deseaba desarrollar y semana tras semana marcaba sus errores y aciertos. Sabía que la excelencia moral e intelectual no surgía del azar, sino del compromiso con pequeñas elecciones diarias. Más tarde, esto lo convertiría en uno de los más grandes pensadores y diplomáticos de la historia. Y todo comenzó con un cuaderno y una rutina, una práctica simple, repetida con disciplina. O mira a Serena Williams. Cada victoria suya en las canchas del mundo entero no nació del talento natural, nació de años de levantarse antes del sol, entrenando cuando nadie veía, repitiendo movimientos hasta que la perfección dejara de ser una meta y se convirtiera en instinto. Eso es autodisciplina en su forma más pura. Repetir hasta que parezca fácil lo que al principio parecía imposible. Pero la autodisciplina no se limita a atletas, filósofos o empresarios de renombre. Está disponible para ti ahora mismo, en este instante, y comienza con una decisión pequeña. Elegir no apretar el botón de posponer la alarma. Elegir estudiar en vez de navegar sin rumbo. Elegir escribir el plan en vez de solo pensarlo. Elegir decir no a lo que distrae, a lo que aleja, a lo que drena. Cada elección, pequeña y aparentemente irrelevante, esculpe un nuevo rasgo de carácter. Y el carácter es el suelo donde el éxito echa raíces. Lo que pocos entienden es que la autodisciplina no es enemiga de la libertad, es la propia definición de libertad. Cuando ya no eres esclavo de los impulsos, de los humores pasajeros, de los hábitos automáticos, entonces sí, eres libre. La mayoría vive reactivamente, intentando controlarse en el calor del momento. Pero los disciplinados ya han decidido antes de que el momento llegue. Ya tienen un sí firme para lo que importa y por eso consiguen decir no con firmeza a lo que desvía.
Practicar autodisciplina es crear un sistema de autorrespeto, es decirte a ti mismo, soy digno de mi propio compromiso. Eso crea autoestima, crea seguridad, crea paz interior, porque cuando cumples tu propia palabra, ya no necesitas validación externa. Tu confianza viene de adentro. Aplica esto por etapas. Elige un área de tu vida que esté desordenada. Comprométete con algo sencillo. 15 minutos diarios de acción constante. Pon una alarma. Hazlo aunque no tengas ganas. Márcalo en un calendario. Celebra la constancia, no el resultado inmediato, porque el éxito ama la previsibilidad y la previsibilidad nace de la disciplina. Recuerda, la motivación es inestable, pero la autodisciplina es fiel. Y mientras otros esperan el momento perfecto, tú puedes ser el tipo de persona que crea el momento perfecto, con acciones constantes que moldean una mente firme, una rutina productiva y una vida que inspira. Entonces, ¿qué compromiso vas a asumir contigo mismo hoy mismo? ¿Cuál será tu pequeña disciplina que con el tiempo se convertirá en grandeza? El cuarto punto, y una de las leyes del éxito más ignoradas por quienes buscan resultados inmediatos, es el principio de la perseverancia inteligente. No hablo aquí de la simple terquedad, de esa insistencia ciega y orgullosa que empuja a la persona contra el mismo muro una y otra vez. Hablo de la perseverancia que observa, ajusta, aprende y avanza. La perseverancia que no retrocede ante los primeros fracasos, ni ante los décimos, es el eslabón entre el deseo ardiente y la realización concreta. Es el puente que separa a quien solo sueña de quien conquista. Todos los grandes nombres que entrevisté tenían esta cualidad, no como una virtud romántica, sino como una disciplina mental integrada en su sistema de acción diaria. La perseverancia no es continuar solo cuando es fácil, es seguir incluso cuando todo indica que debes renunciar. Piensa en Walt Disney. Antes de que Mickey cobrara vida, antes de construir su imperio, fue despedido por falta de creatividad. Vio su primer estudio quebrar, pasó noches durmiendo en oficinas comiendo comida enlatada. La mayoría se hubiera rendido. Él perseveró y perseveró inteligentemente, ajustando su enfoque, aprendiendo de sus errores, refinando su visión hasta que el mundo no pudo ignorarla. Otro ejemplo ineludible es el de Thomas Edison. Falló más de 1000 veces intentando crear la bombilla eléctrica. Pero él no veía esas fallas como derrotas. Para él, eran escalones. Decía, no fallé 1000 veces, solo descubrí 1000 maneras que no funcionan. Esta mentalidad no es común, se entrena. Y la perseverancia que nace de ese entrenamiento es como una roca pulida por el agua, constante, silenciosa, imparable. Pero atención, perseverar no es resistir eternamente en el mismo error. La perseverancia inteligente exige análisis, reflexión y corrección de rumbo. Es el equilibrio entre resiliencia y adaptabilidad. Es saber cuándo seguir cavando y cuándo cambiar de herramienta. Quienes perseveran sin revisar la estrategia terminan agotados. Quienes solo revisan sin acción constante terminan paralizados. El secreto está en la danza entre hacer y aprender, actuar y observar, insistir y mejorar. En la práctica esto significa mantener el enfoque en el objetivo final, pero ser flexible en los medios. Si un camino se cierra, se busca otro. Si un enfoque falla, se intenta otro. El destino no cambia, pero el recorrido puede y debe cambiar. Esa es la belleza de la perseverancia. Es fiel al resultado, no al método. Para cultivar esta ley, desarrolla el hábito de la revisión semanal. Toma un cuaderno y responde, ¿qué hice esta semana que me acercó a mi objetivo? ¿Qué me alejó? ¿Qué aprendí que puedo aplicar de forma diferente? Esto transforma la perseverancia en un laboratorio vivo. Dejas de solo repetir acciones
y comienzas a evolucionarlas. Otro punto esencial: protege tu mente de la duda ajena. Muchas veces, las personas que más queremos intentan protegernos del dolor del fracaso diciendo, tal vez sea hora de parar. Ellas no entienden lo que tú ves, no sienten lo que tú sientes. Y está bien, la perseverancia es, muchas veces, un camino solitario. Pero no tiene que ser sufrido, puede ser poderosa. Puede ser un voto diario que renuevas contigo mismo. Hoy, una vez más, continúo. Usa frases de fuerza. Escríbelas en el espejo, en el fondo de tu agenda, en tu celular. Algo que te recuerde en quién te estás convirtiendo. Porque en los días difíciles, y llegarán, lo que te mantiene en pie no es el ánimo del momento, sino el pacto silencioso con tu visión. La perseverancia inteligente también exige cuidar el cuerpo y la mente. Un guerrero cansado no piensa bien. Un líder exhausto pierde claridad. Cuídate. Alimenta bien. Duerme. Rodéate de voces que te recuerden tu camino y no el miedo a él. Fortalece tu energía, porque el viaje será largo. Pero si perseveras, lo que está al otro lado valdrá cada paso. Al final, el mundo no pertenece a los más rápidos ni a los más fuertes, sino a aquellos que no se detienen, que se adaptan, que insisten con sabiduría, que caminan con paciencia hasta que lo imposible se convierte en rutina. El quinto y último punto de este viaje es quizás el más sutil y por eso mismo el más poderoso de todos. La capacidad de tomar decisiones firmes y mantenerse fiel a ellas. Esta ley del éxito es, a la vez, una espada y un escudo. Una espada porque corta la vacilación, elimina el ruido y abre camino en medio de la confusión. Un escudo porque protege la mente del asedio constante de la duda, de las opiniones externas, del miedo a equivocarse. Los grandes realizadores que he estudiado a lo largo de la vida eran hombres y mujeres que sabían decidir. Y una vez decidido, seguían adelante con una convicción que hacía que el mundo retrocediera ante ellos. Observa bien, la indecisión es el virus silencioso de la mediocridad. Paraliza, agosta, genera ansiedad crónica y confusión mental. La persona indecisa vive en modo espera, esperando más datos, más validación, más coraje, y mientras espera, el tiempo pasa, las oportunidades se escapan, la energía se disipa. Ya la persona que decide es como un rayo. Puede equivocarse, sí, pero aprende, ajusta y avanza más rápido que cualquier perfeccionista paralizado por el análisis. Observa la vida de alguien como Jeff Bezos. Cuando tuvo la idea de crear Amazon, no esperó a que el comercio electrónico estuviera maduro. No pidió garantías. Él decidió. Dejó un trabajo estable, se lanzó a lo desconocido y actuó con una velocidad que impresionaba incluso a los escépticos. Y, a lo largo del camino, tomó decenas de decisiones controversiales, impopulares, arriesgadas, pero nunca se paralizó, porque él comprendía que la velocidad de la decisión determina la velocidad del progreso, y que ninguna decisión será perfecta, pero la falta de decisión es, en sí misma, una decisión de fracaso. Otro ejemplo es Elon Musk. Sus emprendimientos viven bajo el fuego cruzado de críticos y analistas. Él invierte miles de millones en proyectos que desafían la lógica tradicional. Pero él decide, y más importante aún, mantiene la decisión bajo presión. Eso es lo que diferencia a los líderes visionarios de los seguidores acomodados. La capacidad de cargar una decisión sobre sus hombros, incluso cuando el mundo intenta empujarlos de vuelta a la duda. Pero ¿cómo se entrena ese músculo decisorio? Empieza poco a poco. Comprométete a tomar decisiones rápidas sobre asuntos de tu día a día. ¿Qué vas a comer? ¿A qué hora te vas a despertar? ¿Qué libro vas a leer? Decide y ejecuta. Luego pasa a decisiones más estratégicas. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Qué hábitos vas a abandonar? ¿Con quién te vas a rodear?
El secreto está en reducir el tiempo entre pensar y actuar. Mientras más acortas ese intervalo, más señales envías a tu mente de que eres confiable, de que tienes mando, de que estás en control. Claro, esto no significa ser impulsivo o imprudente. Significa buscar información con rapidez, evaluar con claridad y, sobre todo, actuar con valentía. Porque la verdad es esta: la mayoría de las grandes decisiones no tienen garantía de éxito, requieren fe. No fe mística, fe basada en la preparación, en el análisis racional y luego en el compromiso emocional con lo que se ha elegido. El universo favorece a quien se compromete y el compromiso comienza en el acto de la decisión. Cuando decides, eliminas alternativas. Esto puede asustar, pero también es liberador. Porque dejas de gastar energía considerando miles de posibilidades y comienzas a canalizar todo hacia una dirección. Esto aumenta tu enfoque, aumenta tu fuerza, aumenta tu probabilidad de llegar. Quien decide, crea impulso. Y el impulso mueve montañas que antes parecían imposibles. Al final de cada semana revisa: ¿qué decisiones pospuse? ¿Cuáles tomé y cumplí? ¿Cuáles voy a enfrentar la próxima semana? Crea un ambiente donde la decisión no sea una excepción, sino un hábito. Y más importante, respeta las decisiones tomadas. Esto crea un ciclo de confianza interna. Y quien confía en sí mismo no necesita pedir permiso al mundo para prosperar. Recuerda, los grandes no son más afortunados. Están más comprometidos con lo que deciden. Y mientras muchos esperan señales para actuar, los exitosos hacen de la decisión su propia señal. Llegaste hasta aquí. Leíste cada palabra, reflexionaste sobre cada idea. Y ahora es hora de transformar el conocimiento en acción. Porque lo que se ha revelado no es para ser admirado, sino para ser usado. Las leyes del éxito que acabas de absorber son herramientas tan antiguas como poderosas y funcionan como engranajes. Separadas tienen valor, juntas mueven mundos. Comenzaste con el propósito definido, el ancla que fija tu alma en lo que importa, que transforma el deseo en dirección y la dirección en destino. Luego te sumergiste en el pensamiento organizado, la estructura mental que separa el ruido de lo esencial y transforma la confusión en estrategia. Después, aprendiste la fuerza silenciosa de la autodisciplina, esa chispa que crea consistencia y que, con el tiempo, hace que lo imposible se vuelva inevitable. En el cuarto punto, descubriste el valor de la perseverancia inteligente, el arte de continuar con sabiduría, de adaptarse sin abandonar, de aprender mientras avanzas. Y por último, comprendiste la importancia de la decisión firme, el poder de actuar con convicción, incluso en la incertidumbre, de caminar sin aplausos, de avanzar incluso cuando nadie cree, aunque ni tú, por un instante, creas. Estas 5 leyes forman la columna vertebral de todo gran logro humano. Son los bastidores del verdadero éxito. No son modas, son principios, no son fórmulas mágicas. Son mapas vivos que se adaptan a cada viaje, pero que siempre apuntan en la misma dirección, la grandeza. Pero aquí está la verdad más cruda y al mismo tiempo más liberadora de todas. Saber no cambia nada, aplicar cambia todo. De nada sirve que hayas leído estas palabras si mañana despiertas igual, piensas igual, actúas igual. La transformación comienza en la acción. Comienza cuando tomas una idea y la ejecutas, cuando escribes tu propósito y lo lees todos los días. Cuando dices no a lo que te retrasa, cuando repites un hábito hasta que te transforme por dentro, cuando decides y decides de nuevo que vas a vivir por un ideal y no por inercia. Entonces, ahora respira profundo. Toma un papel, escribe los 5 principios, elige uno para aplicar en las próximas 24 horas, solo uno. Pero aplícalo con alma, con enfoque, con responsabilidad.
Porque la diferencia entre quienes viven una vida tibia y quienes dejan un legado no es el talento ni la suerte, es la decisión y la acción. Y si este mensaje te resonó, si tocó algo dentro de ti que estaba olvidado o dormido, entonces no te quedes con esto para ti. Comparte esto con alguien que necesita despertar. Comenta qué vas a poner en práctica hoy y suscríbete al canal porque juntos llegaremos más lejos, más profundo, más alto. El conocimiento solo se vuelve real cuando se multiplica. Y tú puedes ser el canal por el cual la próxima mente despierta encuentre su camino. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya decidió cambiar. Y ahora, con estas leyes en tus manos, tienes todo lo que necesitas para convertirte en el dueño de tu destino. La pregunta es, ¿cuándo comenzarás?